Respondamos a la pregunta, ¿por qué Yeriel DeSantis aún no es tomado como titular o por qué aún no está teniendo tantos minutos? Es, creo ya conocido por todos que Yeriel DeSantis llegó ya hace como un mes, ha tenido la oportunidad de poder participar por lo menos en dos partidos eh, con algunos minutos. Sin embargo, lo que se ha esperado es que el jugador pueda tener una continuidad, mayor rodaje, mayores minutos, pero esto no se ha dado en los partidos en los que teóricamente Alianza debería ser protagonista, como por ejemplo el partido contra Chancas, el partido último que hemos ganado y hemos goleado, que fue el partido contra Manucci. Sin embargo, Yeriel De Santis no ha sido tomado en cuenta desde el vamos, ¿no? Y ha entrado en los últimos minutos. eh, pero en este último partido, pues Yeriel De Santis nos ha mostrado una característica que habíamos visto en los highlights que veíamos de él, en los skills que tenía, que veíamos en los videos de recopilaciones que tiene el jugador, participando en Boavista, participando también en lo que era la selección venezolana en su momento, y no explicándose cómo es que un jugador con esas cualidades no estaba siendo tomado en cuenta. Y más aún, cabe decir que cuando el jugador pudo entrar al partido, por ejemplo, en el último partido que estuvo contra Chancas, fue un partido en el que, si bien no se le vio, digamos, mayores rasgos de ese jugador potente, ese jugador veloz, ese jugador que tiene, digamos, las características de juego que se necesitan para estar en una liga como la Liga de Portugal, una liga con mayor jerarquía, ¿no? Eh, no había una explicación como tal para explicar el por qué veíamos a ese jugador. De alguna forma yo veía lo que pasaba con Yeriel, creo que en el video de la previa o en el video del 11 que dimos contra Manucci, hablábamos acerca de que Yeriel De Santis, yo lo había visto algo trotón, no iba a las jugadas, pero digamos la fricción que tenía, la velocidad que tenía, no era la esperada, ¿no? Dejándonos estos una incógnita del por qué el jugador no estaba mostrando el nivel que creíamos que debiera tener. Sin embargo, en este último partido contra Manucci, vimos al jugador ya un poquito más suelto, con más confianza, yendo a las jugadas e incluso en algún punto, digamos, bastante relajado como para poder manejar el balón, hacer algunas pausas, de hecho recogiéndose un poquito más porque en este caso él compartía la delantera con Hernán Barcos, que no fue cambiado, sino que quien fue cambiado eh, fue Waterman, por quien Yeriel De Santis entraría, y siendo Yeriel De Santis precisamente partícipe del gol que va a realizar Hernán Barcos con una asistencia que ya ahora suma a sus estadísticas Yeriel De Santis con un pase bueno, que creo que fue casi pecho-hombro, ¿no? En el que habilitó a Hernán Barcos, dando así ya el gol, el cuarto gol de Alianza Lima. Y, y hubo uno de los momentos en los que incluso pudo hacer un gol, que en este caso, bueno, Yeriel estaba más, Catriel estaba más cerca y lo llegó a convertir Catriel, pero había la posibilidad de que también Yeriel de Santis pudiera convertir. La verdad que ese gol siento yo que no tenía mayor, digamos, no tenía tanto mérito debido al hecho de que también fue por un rebote, así que contar tanto ese gol como parte de la estadística no sé si hubiera sido lo más realista, ¿no? Sin embargo, hablando ya de Yeriel de Santis, cabe la duda que creo que eso nos ha generado a muchos es el hecho del por qué Yeriel de Santis no está siendo tomado en cuenta. Creo yo que necesita muchos más minutos para poder mostrarnos aquello de lo cual todos estamos esperando, ¿no? Su buen juego, incluso la altura que tiene este jugador es mucho más, creo que es de los más altos del equipo, con más de 1,90 m, mayor a 1,90 m, creo que es cercano al 1,95 m. Y esto pues de alguna forma hace que sea imponente ante ante los rivales, ¿no? Y
Y siendo de nuevo parte más de la incógnita del por qué no, por qué este jugador no es tomado en cuenta. Y por ahí alguno ha esbozado la idea de que eh, yo creo equivocadamente que Hernán Barcos pone a los jugadores, que Hernán Barcos es quien dirige el plantel, que es por eso que Restrepo no lo, no lo saca del titularato, no es por eso Restrepo no lo sienta. La verdad, siendo muy sincero, yo creo que esto no es del todo así. Yo creo que hemos visto muchas situaciones en las que Hernán Barcos ha dado su lugar. Creo que lo vimos el año pasado cuando llegó Sabaj, en el que vimos a un Hernán Barcos ceder el lugar del 9. Bueno, y de hecho es un trabajo, no es como que debas ceder algo o no, pero Hernán Barcos lo hizo. Hernán Barcos apoyó a Pablo Sabaj, creo que lo animó, incluso estuvo con él, seguro le aportó en algo a lo que Pablo Sabaj conocía e intentó seguro ayudarlo para conocer el medio y cómo se desarrolla el juego aquí en el Perú. Y creo que por ese lado no va la situación. No creo que sea Hernán Barcos quien diga, ¿sabes qué? Yo sí quiero jugar, a mí ponme y tal. Sí creo, y creo que es algo que hemos visto en alguna ocasión, los jugadores tienen la tendencia a querer mostrarse, ¿no? A querer que su juego sea valorado. Y muchas veces en Hernán Barcos hemos visto que espera resolver las jugadas él. Creo que como muchos, como a muchos delanteros les pasa, el querer resolver las jugadas ellos mismos, aun cuando hay una posibilidad de pase hacia un jugador que tiene mayores posibilidades de convertir un gol, al final ellos son los que terminan definiendo y muchas veces errando cierta cantidad de goles. ¿Y eso le ha pasado mucho a Hernán Barcos? Sí, sí le ha pasado mucho. Sin embargo, yo creo que es parte de lo que comúnmente pasa en los jugadores. También le ha pasado a Serna, también le ha pasado a Catriel. Creo que de los que menos he visto, pero aún así le ha pasado, es a Freites, por ejemplo. A Freites también le he visto que ha habido dos o tres ocasiones en las que ha querido resolver él, pero normalmente siempre suele asistir y no tanto buscar, digamos, el que ser el quien defina. Pero a los demás jugadores los he visto muchas veces, entonces yo no creo que sea este el motivo necesariamente para que Hernán Barcos, digamos, sugiera que él debiera ser titular o querer, digamos, interferir para que él pueda seguir siendo titular. Yo creo que esto es más un tema de cierto manejo que tiene el profesor Restrepo en el que aún está dudando acerca de poner al jugador, de que darle más minutos, más rodaje. Yo creo que el profesor Restrepo aún no confía y trata de sostener sus resultados en base a personas que ya conoce, en base a personas que ya tienen algo de rodaje con el equipo y personas que en algún punto le van a dar jerarquía. Cabe decir también que muchas veces los técnicos pues suelen tener errores, ¿no? Y parte del error que yo creo que comete el profesor Restrepo es precisamente esto, ¿no? No poder decidirse sobre un jugador que creo que se apuró bastante su venida y por la necesidad que teníamos de delanteros y ahora no se está usando, ¿no? Y yo creo que el profesor Restrepo debe manejar mejor esa situación. Creo que es necesario que Yeriel de Santis pueda estar más minutos. Claro, si no llega a demostrar lo que debe demostrar, pues sí, eso puede pasar, pero sin embargo hay una necesidad de poder brindarle los minutos necesarios para que el jugador pueda mostrarse. De hecho, es algo que se pide también que el jugador pueda poner de su parte, el de que poder mostrarse, ¿no? Sin embargo, si no lo vemos en cancha, es muy difícil sacar conclusiones de lo que el jugador pueda hacer, ¿no? Y creo que no estamos para poder eh, mencionar a jugadores como Barcos diciendo, ¿sabes qué? Este es quien pone y saca, es que porque a Barcos no lo pueden sentar. Yo creo que tal vez no corre tanto por el lado del jugador. Creo que a veces el jugador sí se puede sentir incómodo porque no lo están tomando en cuenta. Sin embargo, esas son especulaciones que nosotros hacemos, así como la especulación de que tal vez sea el profesor Restrepo quien no quiera sentar a Barcos. Yo creo que sí
tiene parte de muchas cosas, creo que es parte también de la comunicación. No sabemos si el profesor Restrepo en algún momento se ha sentado junto a Barcos a escuchar las opiniones que tiene sobre este tema en particular, ¿no? Sobre el tema del por qué Yeriel de Santis no está jugando. Y si nos basamos en lo deportivo, hay situaciones que yo creo que Hernán Barcos también es bastante consciente de que se requieren mucha intensidad y tal vez esa cantidad de tiempo en el que se requiere esa intensidad no va a estar completamente él, digamos, en ese nivel que se necesita para esa situación. Por ejemplo, hace poco acabo de ver el partido ante ADT, ante Garcilaso, y veo aún en Hernán Rengifo que aún sigue vigente. Obviamente es un Hernán Rengifo que entra casi en los últimos minutos, en los últimos 15-20 minutos, y en el que te puede dar con su jerarquía eh, una asistencia, un gol, una presencia en el área. Y creo que Hernán Barcos puede actuar de la misma manera, ¿no? Y que estos jugadores, jugadores jóvenes, jugadores como Serna, jugadores como Waterman, jugadores como Iriel de Santis, sean de la partida o sean tomados por lo menos, digamos, hasta el minuto 60, 70, si no te llegan a resolver una situación, viendo cómo es el contexto del equipo, puedan ellos salir para dar lugar tal vez a una nueva, a una nueva fórmula en el ataque en el que tal vez se incluya a Barcos y a otro jugador que lo acompañe, porque las características de juego, hay que decirlo, son muy diferentes frente al equipo al que te pares, ¿no? Entonces, yo creo que la razón por la cual Yeriel de Santis no está siendo tomado en cuenta es por la falta de confianza que aún tiene el profesor Restrepo en la búsqueda de resultados, ¿no? Una búsqueda de resultados que necesitamos, realmente necesitamos buscar los resultados, necesitamos que resolver los partidos para poder asegurarlo, y a veces llegamos a asegurar los partidos, pues digamos, después del primer tiempo, ya en el segundo tiempo, avanzando el segundo tiempo, y es ahí donde de repente el profesor Restrepo todavía no confía en poder echar mano de jugadores como Iriel Santis, así como por ejemplo en el caso de Cristian Neira, que ya hablaremos en otro video, pero ustedes recordarán que para Chancas Cristian Neira solo tuvo minutos en los que salió bastante bien, y en el partido contra Manucci, partido de características no tan similares, porque Chancas salió un poco a buscar, Manucci salió a buscar el partido ya cuando empezó casi el segundo tiempo, y es que eso generó más espacios y permitió que Cristian Neira pudiera tener más juego, pero antes de eso no. Estaba todo cohesionado, estaba todo junto, Manucci, con líneas muy cerradas que no le permitían tener mucho juego a Cristian Neira, por lo cual se le vio en un nivel menor, ¿no? No pudiendo usar sus características de juego en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero aún sin embargo, es necesario poder ver a los jugadores con mayor rodaje, ¿no? Para que puedan también generar las asociaciones, afianzar esas asociaciones, y que eso nos pueda ayudar a nosotros a poder generar más jugadas de peligro. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse al canal. En este canal estamos subiendo contenido aliancista que te puede interesar a ti como hincha, así que te invito a que puedas compartir también este video con otros hinchas aliancistas para poder siempre estar compartiendo compartiendo todo lo que tiene que ver con nuestro amado club. Y me despido no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.